Muy bien, entonces en unos minutos más estamos comenzando el día de hoy con esta presentación que queremos ver aquí. Voy a trabajar un tema vinculado a lo que es el diferido, que también espero que sea de utilidad para todos ustedes. Bueno, para poderlo explicar, vamos a valernos de una baraja de naipes, ¿no? Como ustedes van a ver. Hoy día voy a estar trabajando con una baraja de naipes, y esa baraja de naipes de alguna manera me va a servir para poder trabajar con este concepto del impuesto diferido y también sobre algunos temas sobre el tema de exactitud dentro de la contabilidad que nosotros tenemos que ver muchas veces y que tenemos problemas para efectos de saberlo explicar a gerencia. O sea, hay que tener una suerte de cuidado dentro de estos aspectos que nosotros manejamos dentro de la contabilidad. Hoy en día, eh, uno de los aspectos que tenemos que enfrentar nosotros, los contadores, está vinculado a la exactitud de la información. Si tú te das cuenta, la información que nosotros proveemos para efectos contables no es necesariamente exacta. De hecho, cuando tú te consideras el manejo de estados financieros y ves el dictamen, te vas a dar en consideración, o vas a llegar al punto en el cual no tenemos referencia al tema de la exactitud de la información financiera. ¿Y por qué será, no? Ese es el tema. Cuando nosotros analizamos el tema del impuesto a la renta, creo un ejemplo básico para poder trabajar el tema de las estimaciones. Y particularmente con el tema del diferido. Observemos una situación hipotética. Yo aquí tengo una baraja de naipes. Voy a coger aquellos naipes que tengan números, ¿ya? Entonces, voy a descartar aquellos que sean, pues, el rey, la reina, lo voy a descartar para efectos del presente caso. Y de acuerdo a eso, vamos a plantear una suerte de juego del azar, de tal manera de que me permita a mí trabajar con esta situación. Yo creo que con algunas cartas bastan, ¿no? Por acá. Pero yo creo que con esto es más que suficiente, ¿ya? Entonces, quiero que me capten la idea, y la idea particular está vinculada a manejar el tema del diferido, ¿ya? Para ello, como verás, me voy a valer de un mazo de cartas acá en naipe, parte de un mazo de naipe de cartas, ¿ok? ¿Listo? Entonces vamos a empezar a trabajar ese tema aquí. Punto número 1. El impuesto a la renta corriente, dice la norma internacional de contabilidad número 1, está vinculado a aquel importe que nosotros determinamos con respecto a la aplicación de reglas fiscales. No hay problema, porque tú tienes tu liquidación anual en impuesto a la renta, esto asociado al tema de que en un futuro vas a presentar una declaración, pero sin embargo un componente básico es el tema del impuesto a la renta diferido, ¿ya? Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para trabajar ese tema del impuesto a la renta diferido? Ya, bien. Presentemos el problema. En un país hipotético, llamémoslo el país de Naipelandia, le vamos a llamar,
la autoridad tributaria ha propuesto al Poder Ejecutivo que la tasa del impuesto a la renta se determine en cada ejercicio futuro en función al valor de que salga en un naipe. Entonces, lógicamente, el contribuyente no sabe a qué atenerse. Yo sé que puede haber una suerte de inseguridad jurídica, pero sin embargo las reglas están así en este país hipotético. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo determinamos la tasa del impuesto a la renta corriente y diferido en este país? Considerando de que el primer naipe que aparece representa la tasa del ejercicio y el siguiente naipe de los ejercicios siguientes, ¿ya? Para ello, me puedes prestar atención siguiendo con el presente caso, ¿ya? Entonces, fíjate, yo voy a elegir algunas cartas al azar y vamos a trabajar este tema. Muy bien, acá trabajando el tema del retorno. Yo creo que ya ahí estamos bien. ¿Me confirman también? ¿Me pueden confirmar por el chat? ¿Se me está escuchando? Me parece que sí. En el tema del retorno. Ok. Bien. Ok, me parece que sí está todo bien. Ok, vamos a bajar entonces un poco esto. Ya, ok, el retorno. Sí está bien. Ok, ya está bien. Muy bien, sí, porque de todas maneras alguien me dice, ¿sabes qué? No se escucha y ahí viene el tema. Ya, ok, ya lo tengo acá. Listo, bien, ya está. Bien, vamos a sacar, ¿te parece? Bien. De acuerdo a esto, vamos a determinar que el impuesto a la renta de este periodo va a ser igual al 9%. Al 9%, ¿ok? Entonces, en el año 1, 9%. Lo voy a poner aquí. Perfecto. Por lo tanto, la tasa del impuesto a la renta corriente va a ser el 9%. Porque estamos hallando de acuerdo a las reglas que dice en este país. Perfecto. Pero resulta de que el contador va a tener que trabajar, porque de acuerdo a esta legislación ficticia, tiene que determinar impuesto a la renta diferido, reconoce diferencias temporales, y acá viene el problema. Para yo aplicar en la declaración anual del impuesto a la renta, de acuerdo a esta situación hipotética, yo voy a aplicar la tasa del 9%. ¿Estamos? 9%. Perfecto. La regla dice que cuando nosotros nos encontramos con impuestos a la renta diferido, o mejor dicho, partamos de la base. Nos encontramos con diferencias temporarias, nos encontramos con diferencias temporales gravables o deducibles, nosotros no le podemos aplicar la tasa del periodo. Es decir, yo no le voy a aplicar el 9%. ¿Esta tasa de acá cuánto es? 9% para el ejercicio. ¿Qué tasa yo le debo de aplicar? La tasa del ejercicio en el cual se revierte. Para ello, entonces, siguiendo la lógica de este país hipotético, entonces nosotros sacamos una nueva carga. Y vemos que la tasa del siguiente año, de acuerdo a esto, va a ser la tasa del 1%. ¿Okay? Perfecto, acá lo vamos ordenando, tú vas viendo ahí mi mazo en naipes. Luego, en el año subsiguiente, es decir, de acá al siguiente año, segundo año, la tasa va a ser del 7%. 7%. Luego de ahí viene la tasa del 1%. ¿Ok? Vamos a trabajar entonces, como tú podrás ver aquí en la mesa, vamos a trabajar 4 ejercicios.
El ejercicio corriente, la tasa, de acuerdo a esta legislación hipotética, es del 9%. Perfecto. Por lo tanto, cuando yo voy a contabilizar el impuesto a la renta corriente, ¿cuál va a ser la tasa? Va a ser el 9%. En la empresa se encontró una situación vinculada a recibo por honorarios. Recibos por honorarios que se han contabilizado en el año 1, pero se van a pagar recién en el mes de octubre del año 2. Como tú sabes, rentas de segunda, cuarta y quinta van a ser deducibles en el ejercicio en el que se pague, ¿cierto? Pero con una condición: la fecha de presentación de la declaración anual. En este caso ha sido octubre del año 2. Por lo tanto, ¿cuál es la tasa que yo voy a aplicar para determinar el impuesto a la renta diferido? Aplicaré la tasa del año 1, 9%. Aplicaré la tasa del año siguiente, 1%. La tasa del año siguiente, 7%. O del siguiente año, 1%. ¿Cuál tú crees? Muchos colegas, como pasa acá en el Perú, y tenemos una tasa flat 29.5, piensan que se aplica 29.5, y eso es un error. Nosotros aplicamos para determinar el impuesto a la renta diferido, determinado sobre diferencias temporales o determinado sobre diferencias temporarias, la tasa del ejercicio que se revierte. Y yo me pregunto, ¿los honorarios cuándo van a ser gasto deducible? ¿En el año 1? No, no van a ser en el año 1. ¿Van a ser en el año 2? Sí, van a ser en el año 2. Por lo tanto, el diferido que yo tengo para este caso va a ser determinado en función de la tasa del 1%. 1%. Ok. Pero vamos más allá. Resulta de que tú estás viendo también una diferencia vinculada a la depreciación. Y tienes una diferencia que tú ves que se va a revertir en el tercer año. Se va a revertir en el tercer año. O sea, no en el primero, que estamos con impuesto corriente, en el segundo no, sino en el tercer año. Ahí se va a revertir. Pregunta, ¿qué tasa vas a aplicar? Voy a aplicar la tasa del 7%. Entonces, la moraleja de la historia es la siguiente. La tasa que nosotros aplicamos del ejercicio, que se aplica para el impuesto a la renta corriente, ok, perfecto, se aplica para esto. Pero cuando yo quiero trabajar un impuesto a la renta diferido, entonces ahí tengo que tener en cuenta la tasa del ejercicio en el cual se va a revertir. En otras palabras, si lo quieres ver desde el punto de vista de la NIC número 12, cuando el activo se va a recuperar o cuando el pasivo se va a liquidar, tal como dice la NIC número 12. Entonces yo, por ejemplo, podría estar en un escenario de aplicar el 1%, estaría en un escenario de aplicarle el 7%, estaría en el escenario de aplicarle el 1%. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros cuidado. Entonces no es cuestión de aplicar el diferido y ahí queda, ya lo aplico. No, no es así. Hay que tener mucho cuidado con las reglas. Ahora, si yo le apliqué, ¿cuál es la lógica de yo aplicarle, por ejemplo, una tasa futura? Por ejemplo, que para esa depreciación que le voy a aplicar acá, el 7%. ¿Cuál es la lógica? La lógica es la siguiente, que cuando yo llegue a este periodo, la tasa del impuesto a la renta será pues el más del 7%. Y entonces también se va a gravar o va a ser deducible, va a haber menos impuesto a la renta, pero en un escenario del 7%. Es importante tener en cuenta ese detalle para efecto del manejo de los diferidos. No te olvides. Pero a lo mejor tú quieres escalar un poquito más allá. Y quieres aprender un poco más acerca de esto. Y quieres complicarte la vida. ¿Ya? Vamos a ver. Nuevamente vamos a nuestro mazo de cartas. Este país se llama Naipelandia, como decirle Cartolandia, bueno, de que fuere. Y resulta que en este país tienen un régimen en el cual se aplican tasas escalonadas. O sea, fíjate que ahorita lo que hemos visto nosotros han sido tasas diferentes
en escenarios diferentes, ¿ok? Pero puede pasar algo bastante simpático, algo vinculado tipo MIPE tributario. Entonces, la pregunta es, muchos de nosotros, sobre todo casuística de NIF 12 y todo el tema de NIF, nosotros le provocamos a gran empresa y muchas veces nosotros no nos hemos caído en el detalle que puede afectar también este tema al manejo del MIPE tributario. Veamos el siguiente escenario, que te complica un poquito la figura y vamos a ver cómo va. Nuevamente al azar, vamos a ver aquí. En este país dice que las tasas se aplican de forma escalonada, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos 3 tasas escalonadas por cada año, ¿ya? Entonces, fíjate cómo estaría el escenario. Voy a trabajarlo a su vez 3 para tocar, en realidad, 9 cartas. En el primer año aplicamos la tasa del 1%, perfecto, hasta un tramo, ahorita te lo digo. Luego aplicamos la tasa del 9%. Y luego aplicamos una tasa del 1% nuevamente. Para más o menos graficarlo, aquí están las 3 tasas. 1, 9 y 1. Esto es en un solo periodo. ¿Ok? Eso es en un solo periodo. Ya, perfecto. Ahora, en el siguiente año, resulta, así son las reglas, dice que también las tasas cambian. ¿Cuáles son? 7%, 5% y 2%, que es lo que tú puedes observar aquí. ¿Ok? Tienes esas tasas. Perfecto. Bien. La pregunta es cómo funciona. Algo tipo MIPE tributario. Fíjate cómo lo plantea. Dice la norma que tú aplicas la tasa del 1% hasta que este contribuyente obtenga una cifra de 10 UITs. 10 UITs, 1%. En el tramo de 11 UITs hasta 100 UITs, te aplica 9%, es decir, por ese exceso. Y de 100 UITs para más arriba, 100 UITs para arriba, te aplica otra vez el 1% por ese exceso. Ok, ok. Entonces la pregunta que me hacen es, ¿cómo determino el diferido? Considerando que tengo 2 años y tasas escalonadas. Muy buena pregunta, colega. Porque el impuesto corriente no hay problema. Usted aplicará de acuerdo al tramo. Ah, mira, ¿sabes qué? Nosotros estamos con lo siguiente. No te olvides del tramo, del 1 hasta 10 UITs, de 10 a 100 UITs, y de más de 100 UITs esto. Ok. Nosotros estamos con el tramo de 70 UITs. Ajá. Entonces usted va a aplicar tasa combinada. No va a aplicar tasa combinada. Para el primer tramo, 1%, y para el siguiente tramo, 9%. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si este contribuyente tiene diferencias temporales? Si este contribuyente tiene diferencias temporales o diferencias temporales. Por el momento voy a asimilar que es el mismo concepto. Ya después les explicaré la diferencia en otro video, pero por el momento voy a asumir que ambos conceptos guardan relación. ¿Qué es lo que va a aplicar? Aplicará para hallar un impuesto a la renta diferido, considerando que las diferencias se van a revertir en el segundo año. Considerará este año que acabo de decirles, el del ejercicio corriente, o considerará las reglas de este otro año. ¿Cuál tú crees? La respuesta es obvia. La respuesta es que va a considerar las reglas del segundo año. Ahora, en el segundo año, cuando yo hallo un impuesto de renta diferido y sobre el importe que tengo de una diferencia temporal o temporaria, vamos a asimilar que son el mismo concepto. Ahora el problema es qué tasa aplico, porque dice que en el segundo año, para el primer tramo, 7%, para el segundo tramo, 5%, y para el último tramo, 2%. ¡Wow! Se te complica. ¿Cómo hago para hallar el diferido? Ah, yo ya sé que voy a aplicar del segundo año, eso sí está clarísimo, lo voy a aplicar del segundo año, pero ¿cómo hago? Porque tengo 3 tasas, amigo. ¿Qué es lo que dice la norma? ¿Qué es lo que dice la NIF Full, NIF 12? ¿Qué es lo que dice la NIF para pymes? Dice que nosotros debemos de aplicar la tasa promedio. ¿Tasa promedio de este año? No, de este año no. La tasa promedio del ejercicio futuro. Es decir, yo sumo 7
más 5, 12. Más 2, 14. Sumo las tasas y aplico el promedio. Es decir, tendría yo que aplicarle 14 entre 3 para determinar una tasa promedio. Entonces, cuando yo digo ahí 14 entre 3, vamos a aplicar con todo y tu decimal. Claro, porque me dice, ¿cómo es que vamos a trabajar este tema? ¿No? Entonces, con nuestra calculadora, 14 entre 3, porque son 3 tasas, 4.6 periódico puro. O sea, échale 4.67%. Ese va a ser el importe de tu diferido. O sea, para hallar el diferido del segundo año en este escenario, no vas a aplicar ni 7, ni 5, ni vas a aplicar 2. ¿Vas a aplicar cuánto? 4.67%. Y la pregunta es, en el ejercicio que vas a revertir, que es el siguiente año, cuando ya esa diferencia temporaria deja de ser, o temporal, ¿con qué tasa vas a hacer? ¿Con la del 7, con la del 5 o con la del 2? La respuesta es que lo vas a revertir con la tasa promedio. ¿Pero por qué? Porque estamos trabajando en función de estimaciones. Recuerda que en la contabilidad nosotros trabajamos con estimaciones y las estimaciones requieren actualizar información. Eso sucedió cuando teníamos, por ejemplo, ese famoso quiebre de tasa, cuando se dio en el gobierno de Ollanta Humala tasas del impuesto a la renta, que si bien es cierto eran fijas por año, pero sin embargo disminuían a lo largo del periodo del tiempo. Y entonces había que tener en cuenta esa renta. ¿Te das cuenta, no? ¿Sí? Son aspectos que nosotros tenemos que manejar. Si no manejamos la lógica y no manejamos la base de muchas de estas cosas, lo que genera es que cuando nosotros tenemos que trabajar casuística en empresa y no manejamos los fundamentos, no podemos sustentar una posición. No basta con manejar cosas específicas. Si uno no maneja fundamentos, no puede trabajar. Eso es muy importante. El manejo de fundamentos, ya sea tributario, NIF, lo que sea, si no resuelves un problema sencillo, no puedes avanzar un poco más allá. Y tienes que tener mucho cuidado. ¿Ya? Ok, entonces, bueno, espero que la presentación haya sido de utilidad para todos ustedes. La pueden ver en versión editada en YouTube, la voy a publicar en YouTube. Y también invitarlos a que participen en esta programación de talleres. Nosotros el día jueves y viernes estamos con planilla de construcción civil. El día lunes estamos con costo de servicios, contable y tributario. Y el próximo jueves y viernes estamos con construcción, contable tributario con construcción para las nuevas reglas del devengado. ¿Ya? Entonces pueden revisar nuestra programación también en www.perugestión.org, y si están ubicándose en cualquier ciudad fuera de Lima, también tenemos programación de talleres virtuales. Por si acaso, el día lunes está arrancando el taller virtual del devengado 1425. Es el segundo grupo y va a comenzar el 28 de enero, dura 2 semanas, hasta el 8, me parece, ahorita no tengo la fecha exacta, dura el taller virtual. Entonces, están invitados también. Para mayor información de nuestros eventos en www.perugestión.org. Muy bien, espero que haya sido de utilidad la presentación del día de hoy. Muchas gracias por su atención.